Tratarán de salvar la presión de una viuda que se muerde el sombrero. No sabrán acercarse a la madre que les mira con el sombrero del sexo. El patrón mirará a su reloj, los otros ya se fueron. En un punto y aparte con los martillos mientras piensa, pero ¿dónde está Puede que tenga razón. Pero fijaos en su cinturón. Parecen herramientas. No pasa nada, amigo. Solo queremos hablar. Sentados en el suelo, los mineros hacen cruces y reniegan. Adiós, ¿quién diría? Despiada de sorpresa, la tragedia repetida. A veces el más bravo se le queda mirando armadamente al patrón con dientes apretados y el patrón con sombrero. Tiene dos policías a su lado. ¡Ay, cuidado! Las horas lentas pasan, ya con las vendas asustadas, el cura con los ojos arrasados, al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. El chofer del patrón, con su bola de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien tomado. Las horas de despacio. ¿Qué demonios ha sido Se ha eso? quedado entre los huesos mientras sale el primero. Es Le imposible. recibe con sonrisa gris azul la madrugada. Vale, Y entonces no piensas hablar mientras te experimentes. se agarran todos y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo. Pero si yo te gusto tal y como me quisiera un darme todo lo que necesito. Sentado Convencemos pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. entre los labios. Hostia, que se riló ¿De modo que es así? ¿Por qué queréis matarnos? ¿Cuál es el plan de invasión? ¿Cuál es vuestro punto de vista? ¿Vivos, mujeres? ¿Cuántos más tendréis? Necesitamos esa información. Chico, es... Han, tenemos